Actualmente el Departamento de Hacienda recibe unas contribuciones, ¿verdad? Amparadas en la Ley 154 de 2010. Y esas contribuciones representan, según lo que hemos discutido aquí, aproximadamente un 20% de lo que ingresa al Fondo General. El año más reciente 16%, pero sí, Diez- podemos redondear. 16%. ¿Cuánto ha sido lo más que hay en Eh, términos porcentuales? Llegó una época que fueron 2 billones de dólares aproximadamente, un poquito más. Típicamente por año eran 1.7, 1.8 billones, ya eso se ha ido reduciendo. El arbitrio de ley 154 llegó a ser en alguna época cerca del 25% del total de recaudo. También hay que, para ser obviamente total transparente con la comisión, los recaudos de estas entidades van más allá del arbitrio, porque algunas de estas compañías pagan contribución sobre ingresos, hay otras que no porque tienen una tasa de 0% en el decreto, pero hay unas que sí pagan una parte de contribución sobre ingresos y también en retenciones a los pagos de regalías. Así que en la totalidad yo creo que ahora debería estar cerca del 22-23% cuando se suman las tres canastas aproximadamente. Esas tres canastas en algún momento llegó a ser 35%. Pasa que en la configuración de recaudos ha ido evolucionando en los últimos años y en términos generales se ha aumentado el recaudo sustantivamente en contribución sobre ingresos tanto de individuos como corporaciones, como de igual manera el impuesto de ventas y uso. Y por eso es que uno ve esa reducción, a pesar de que han seguido consistentemente pagando una cantidad sustantiva, pues tiende a ser una proporción un poco menor en comparación con la totalidad de recaudos, porque han habido otros renglones que se han disparado en mayor proporción en los pasados 2-3 años. Y eso tiene que ver, siguiendo la línea que trae el secretario de Hacienda, que ha habido mayores impuestos. No ha habido un aumento como tal en una carga contributiva desde el 2017 para acá. Sí hubo un aumento del IBU del 7 al 11.5. Creo que en términos generales, y de hecho el año cuando estoy hablando de 25%, yo creo que ya aplicaba el IBU al 11.5. También ha habido cierto trabajo. Número uno, la economía no está en el mismo estado que en el 2016. La cantidad de desempleo, la reducción de desempleo habla por sí sola. El aumento en la participación laboral habla por sí sola. La magnitud de las transferencias federales obviamente cambian el panorama y los patrones de consumo y negocios en Puerto Rico. Y tengo que decirlo, el trabajo de fiscalización del Departamento de Hacienda en la transformación que se ha hecho en los pasados 5 años, apostando un poco más a la digitalización y siendo un poco más eficiente en el cobro del IBU, particularmente con las ventas por internet, que en el pasado se escapaban de tributación, estaban sujetas a tributación, la gente no cumplía, era otra cosa. Pues definitivamente hacen que se tengan los niveles de recaudos que se tienen en la actualidad. Leila, si tan amable, Manuel Sidre para Récord. Además de las explicaciones del secretario de Hacienda, me parece prudente también traer a la mesa que ese 4% desde su origen, drenó, y eso no hay que estudiar en Harvard, ¿verdad? Drenó la capacidad de producción de muchas de compañías que en aquel entonces, y la prueba más evidente es que estaban en 2,000 y pico de millones de dólares en recaudo y hoy están por 1,6 millones. O sea, esos 400,000 millones de dólares que faltan, tú que estuviste, digo, señor presidente, que usted estuvo en la industria, sabe que lo mueven a otras jurisdicciones donde haya mejores costos. Sí, entonces, siguiendo... Representante, y perdón la interrupción, Sí. y eso tampoco incluye, como dice el presidente del Colegio CPA, Kenneth Rivera, perdón, para fines de récord, no incluye la aportación de los impuestos municipales, pues este fondo general solamente. En términos de las exenciones que se reciben, ¿verdad? Pues estamos hablando de cuánto se paga, pero en términos de la utilización del agua, la electricidad, alguna otra exención que reciben mediante esos decretos. No, básicamente estos decretos, por regla general, se desvían de las tasas marginales aplicables a nivel de contribución sobre ingresos
Por otra parte, pueden tener ciertas reducciones a nivel de impuestos municipales, tales como property tax y la patente municipal, pero fuera de eso, en el pasado pudo haber habido créditos contributivos con relación a energía, pero en la actualidad pues no son aplicables. Sí pueden tener créditos también por compra de productos en Puerto Rico, que puede ser otra desviación, pero en términos generales son para asuntos de impuestos estatales y municipales. Okay. Yo tenía una pregunta, ¿verdad? Y un poco para que... ¿Por qué estamos cambiando este sistema o esa estructura? ¿Por qué estamos haciendo este cambio? Y si hay que cambiarlo, si hasta el momento ha funcionado. Porque va a dejar de funcionar. Aquí Francisco Párez va a dejar de funcionar. Podemos esperar a que se rompa el plato o tratar de rescatarlo antes. Y es que en parte el arbitrio de ley 154, cuando se implementó, el rumor de pasillo, a pesar de que tal vez no se puede dialogar de esa manera tan franca para propósitos de que pudiese coexistir con la acreditación a nivel federal, es que el impuesto se cobraba, pero había una alta probabilidad que el contribuyente pudiese reclamar esto como una contribución pagada en el extranjero y poderla acreditar a nivel federal. Eso quedaría prohibido a partir de enero de 2023, por lo cual nos obliga a nosotros a tener que emigrar a un régimen de contribución sobre ingresos, ya sea en su concepto de ingreso neto, que son las entidades que tienen el decreto acá, algún cambio en esas tasas contributivas aplicables, y por otra parte también en la contribución sobre ingresos, pero más bien a nivel de regalías, que son estas famosas retenciones de impuestos en el origen de los pagos a regalías a sus entidades relacionadas. Y la otra, ¿verdad? Porque nosotros escuchamos como que ese crédito, habían algunas conversaciones que iban dirigidas a que ese crédito para las compañías que pueden reclamar el crédito, sí, no todas, ¿verdad? Tienen que pagar contribuciones o... A nivel federal. Aquí hay entidades, y por eso gran parte de eso por lo cual nosotros proponemos que continúe existiendo el arbitrio de ley 154. Hay entidades a nivel extranjero que hoy no acreditan, que no tienen implicaciones contributivas en Estados Unidos, por lo cual no acreditan ese impuesto, pues no radican planilla federal. Y en las jurisdicciones donde están basadas, pues básicamente son impuestos más territoriales que no gravan la riqueza generada en Puerto Rico, por consiguiente no acreditan esas contribuciones. Así las cosas, aquí el reto mayor es, en términos técnicos, viendo la reglamentación a nivel federal, era el poder mantener o que se pudiera renegociar los decretos. Para el gobernador era muy importante que estos decretos se respetaran y que se enmienden en un proceso donde ambas partes estén de acuerdo, no que fuera un ejercicio unilateral a través de legislación que pudiese tener sus retos legales a nivel constitucional de derechos adquiridos a través de contratos entre las partes. Lo que se quería era poder lograr eso, que fuera, no quiero decirlo en demasiado alta, pero de manera voluntaria, donde ambas partes se ponen de acuerdo y que pueda ser acreditado con sus limitaciones a nivel estatutario, porque son asuntos que están legislados allá a nivel federal, que aún así lo pudiesen reclamar. El reto es, representante, que a nivel de Estados Unidos, por regla general, cuando uno paga contribuciones en el extranjero, las puedes reclamar como crédito en la medida en que hayan sido compulsorias y que no haya sido un ejercicio voluntario de la entidad que pagó esas contribuciones. En un ejercicio donde se están enmendando decretos voluntariamente, se pudiese levantar que era un ejercicio voluntario y estas compañías hubiesen quedado impedidas de poder reclamar estas contribuciones que pagarían ahora bajo este régimen en su planilla federal, con las limitaciones que ofrece, ¿verdad?, el Código de Renta Interna Federal. Así que yo creo que ese es el reto principal. Ok, eso yo lo entiendo, pero ¿cuál era la fecha? O me imagino que tienen fechas distintas en las que se vencen los decretos. Sí, los decretos tienen fechas de vencimiento distintas, pero a todos por igual les aplicaría la limitación de acreditación del arbitrio, que es a partir del 1 de enero de 2023. Ok, pero ¿y las fechas de vencimiento son cuáles aproximadamente? No tengo el dato a la mano, creo que es algo que se pudiese emitir a esta honorable comisión.
para cuestiones de récord, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos, los decretos tienen distintas fechas de caducidad, de expiración, y eso es debido a la fecha de comienzo de operaciones. Los decretos se aprueban, tienen una vigencia de 15 años, y la fecha de efectividad de ese decreto va a ser sujeta a la fecha de operaciones. O sea que sí, van a ser múltiples... todas las leyes de incentivos tienen el mismo término. Bueno, ahora en el Código de Incentivos. Para tener una idea, es que el que esté próximo a caducar, ¿sería en qué año? Bueno, tú lo tienes. Mira, es que esa fecha puede variar de industria en industria. Hay unas que pueden estar próximos Estamos hablando de 18, ¿verdad? De esas mismas es que estoy hablando. A expirar. Lo que pasa es que hay 18, pero unas están bajo la Ley 73 del 2008 de manufactura, que tienen un término de 15 años. Hay otros que están bajo la Ley 135 del 98 de manufactura, que por eso la importancia de no eliminar leyes de incentivos, que el decreto puede ser a 15, 20 o 25 años. O sea que va a variar, pero lo importante es que el marco jurídico que establece el nuevo proyecto es que una vez enmiendas tu decreto, ese decreto va a ser efectivo por un término adicional de 15 años, y nuevamente en ese futuro no le voy a poder dar una fecha cierta de cuándo van a expirar todos por igual, porque tienen distintas fechas de efectividad. Ok, y o sea, ahora mismo, y esto es más, ¿verdad?, para Hacienda, que es quien se encarga de que en el gobierno tengamos suficientes ingresos para cumplir con nuestras responsabilidades. Y también quería preguntarle a la Asociación de Industriales, que incluye como miembros a esas 18 compañías o empresas, si el gobierno de Puerto Rico necesita una cantidad X de contribuciones para cumplir con sus responsabilidades, con las obligaciones y la provisión de servicios, particularmente los servicios esenciales. ¿A qué otras personas, naturales o jurídicas, le podríamos cobrar contribuciones para suplantar o sustituir las contribuciones que se dejen de recibir si hubiese un cambio en términos del ingreso que proveen estas compañías foráneas? ¿Cómo contesto esta pregunta sin que hagan el audioclip? Bien sí, sencillo. Pues, si no paga uno, tiene que pagar otro. ¿Quién es ese otro? Sí. Si me permite la compañera, estas compañías son las más que pagan contribuciones en Puerto Rico, dentro de esas 18. ¿Hay alguien más que pague más que ella? Hay unas que categóricamente sí pagan más, hay otras que tal vez se compiten con otras entidades que hacen negocio en Puerto Rico. Lo que quiero saber, dentro de este grupo, un contribuyente corporativo, ¿están los top 5 de los que más pagan al gobierno de Puerto Rico contribuciones? Bueno, ese dato, la realidad que el secretario es que lo tendría, pero yo asumiría que por lo menos de los 3 más grandes de aquí tienen que estar ahí. O sea, por lo tanto es tú buscar un player similar que le aumente la contribución para poder sustituir que se va, complicado. Es precisamente el riesgo de concentración que está reconocido en el plan fiscal, porque hemos concentrado todo el recaudo, una gran porción del recaudo de Puerto Rico. Tiene 2 minutos más, doña Mariana. Sí, bueno, contesto yo. Bueno. Sí, no se me yo. ha olvidado. Estaba viendo a ver si se zafaba la pregunta y contestaba aquí un ex secretario civil de rentas también. Bueno, número 1. Y yo creo que aquí ha habido una alocución de lo que representa esta industria a nivel de la economía de Puerto Rico. Así que no es sorpresa que en el aparato impositivo pues refleje la actividad económica que se está dando, que en este caso la manufactura es un componente crítico, probablemente único en comparación con otras industrias y su efecto económico en la isla. Y hay varios indicadores, Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, entre otros, que reflejarían eso que estamos hablando. Así que no debe ser sorpresa que un sistema impositivo de contribución sobre ingresos o de un equivalente, pues refleje eso mismo. Ahora bien, y esto que no se considere como una recomendación en lo absoluto, pero al final del día,
o son entidades con decretos o individuos con decretos o entidades sin decretos e individuos sin decretos quienes pagan contribuciones en Puerto Rico. Así que si se saca de un lado una contribución y el Estado como quiera tiene que cumplir con unos objetivos presupuestarios, pues evidentemente de donde se redujo los otros componentes probablemente vengan obligados a cargar con esa con esa carga contributiva, pero son personas o entidades, punto. Ya sea... Y yo lo entiendo, ¿verdad? Y entiendo que en términos, cuando uno hace un análisis, el gobierno da unos incentivos, hace unas exenciones, hace unos acuerdos, unos decretos con ciertas entidades que pueden promover el desarrollo económico y social. Yo creo que ese es, ¿verdad?, el objetivo de que el gobierno haga estos acuerdos, y sin duda uno ve que entre estas industrias, estas compañías, inciden en el desarrollo económico del país. Yo lo puedo reconocer. Definitivamente. Pero me refiero a otras instancias donde se han dado incentivos y exenciones que no contribuyen de la misma manera en que contribuye esta industria. Y esto querría decir, y yo me imagino que el gobierno ha hecho ese análisis, de cuáles son las instancias prioritarias que deben salvarse o asegurarse, y cuáles instancias no están contribuyendo lo suficiente para lo que aportan en términos de desarrollo económico social. Ustedes tienen, le pregunto, si ustedes tienen alguna tabla o lista jerárquica de cuáles son las prioridades y entonces cuáles realmente no, o no están contribuyendo lo suficiente, porque esto lo tenemos que mirar, aparte de en el asunto de desarrollo económico y social, en términos del objetivo del sistema contributivo, que es quien más tenga que pague, más, de acuerdo a sus ingresos. Sí. Y voy a pasarle el micrófono acá al secretario Sidre. Manuel Sidre, para efectos de récord. Esa idea no me agrada mucho porque tendría que penalizar a la industria puertorriqueña. La industria es la manufactura pequeña, es la agricultura, son los médicos, un montón de gente que sin duda alguna pueden competir en este entorno global porque reciben esos beneficios, de lo contrario no pudieran. Así pero por eso digo desarrollo económico y social. Hay otros criterios que atienden la importancia de que hayan suficientes médicos aquí. Lo mismo con la Universidad de Puerto Rico. Seguro, pero imagínense que le digan a un agricultor que tiene que pagar lo mismo que pagan los demás. La agricultura, que debe subsidiarse lo más posible. Está subsidiada. Es fundamental para cualquier país. Yo estoy de acuerdo con usted 100%. Y 100%. Aunque le parezca que no sea importante, para mí es de las cosas más importantes. Por eso lo estoy defendiendo de actividad legisladora, porque creo que es importante y no quiero penalizarla porque contribuye a poco. Eso es lo que le digo. De tecnología agrícola y de agricultura de valor. Pero otra vez, hay muchas industrias que cuando la miramos comparamos con lo que estas compañías pagan, pues lo que pagan no es nada, o sea, cero. Y tiene que ser así, porque de lo contrario no subsisten, no pueden subsistir. Finalmente, ¿verdad? Porque es que es un tema que está muy vinculado al asunto de los incentivos y las exenciones. ¿Qué vamos a hacer con los decretos que anteriormente se conocían como la Ley 21 en comparación con la industria farmacéutica? Esos decretos, y por qué no estamos imponiendo suficientes contribuciones a personas con ingresos millonarios que no aportan en comparación con la industria farmacéutica al desarrollo económico y social del país. Para récord, Manuel Sidre, estamos en récord con esta honorable comisión o esta honorable legislatura, así como con el Senado, de que creemos que la ley del inversionista dentro de la ley 60
debe de condicionar una contribución base, pero dirigida a que ese insumo de esa contribución base se utilice para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas, incluyendo empresas emergentes. Está ante esta honorable Casa de las Leyes para que se considere. Sí, porque lo que hemos visto, y esto es lo último que voy a decir, es que, por ejemplo, lo que ha redundado es que entre ellos mismos hacen organizaciones sin fines de lucro y se pagan a ellos mismos ese... O sea... Tenemos confianza en que esta honorable legislatura si hay pueda alguien mirar. que ha cogido de bobo al país, son la gente de los decretos de la Ley 22.